Bien, estábamos comentando apenas el contenido de este nuevo tema, que son las adaptaciones de los animales al medio ambiente. Creo que ya habíamos visto el temario, nada más al final creo faltó los ciclos diarios y estacionarios, es en respuesta a los días luz, oscuridad, y muy importante al final ciclos mareales que tiene que ver con las fases lunares y la reproducción de algunos organismos, sobre todo marinos, ¿no? Que tienen que ver. Bien, vamos a empezar con la introducción. Bueno, las plantas fijan el carbono, ya lo vimos en la unidad pasada, a través del proceso de fotosíntesis. Este proceso, indirecta o directamente, pues aporta recursos nutricionales a los herbívoros y de ahí a una amplia variedad de alimentos potenciales para los demás organismos, ¿no? Aquí el problema no es como en el ejemplo de los animales, de las plantas, ¿no? Que las plantas crean su propio alimento. Aquí el problema que van a enfrentar los animales es esta conversión del tejido vegetal en tejido animal, debido a que existen alimentos o plantas, ¿no? Que no suministran el suficiente aporte de nutrientes, ¿no? Todos los organismos autótrofos, plantas, algas, cianobacterias, obtienen el proceso a través de la fotosíntesis, a diferencia de los organismos que consumen las plantas. Heterótrofos obtienen la energía de nutrientes a través del consumo de estas plantas, o también los carnívoros, ¿no? De primero o segundo orden, pues a través de los tejidos animales. La adaptación de los animales al medio ambiente es muy diverso, muy complejo por la gran diversidad de organismos que se encuentran tanto en el ambiente terrestre como acuático. Sin embargo, dice aquí, todos los organismos presentan procesos claves comunes. Aquí hago énfasis, los procesos claves comunes para todos los organismos heterótrofos es la obtención y digestión del alimento, el mantenimiento de la temperatura corporal, el mantenimiento del equilibrio hídrico y la adaptación a la variación de la luz y la temperatura, esto dividido en ciclos diurnos, ciclos estacionales, y dentro de todas estas restricciones que impone el medio ambiente. Entonces, en este tema, pues vamos a ver todos estos procesos clave, ¿no? Cómo obtienen los animales la energía y cómo la digieren, ¿no? Ahí a grandes rasgos no vamos a entrar tanto en fisiología, cómo se procesa ese alimento, la temperatura muy importante, el equilibrio hídrico y por último las adaptaciones a los ciclos de luz, de diarios y estacionales. Bueno, el objetivo pues es examinar toda esta variedad de adaptaciones de los animales, tanto en ambientes acuáticos como en terrestres, que han desarrollado, permitiéndoles sobrevivir, crecer y reproducirse en la diversidad de ambientes que existen en la Tierra. Bien, vamos a empezar con el tema 1. Entonces ya, pues aquí, pues una de los complejos, ¿no? De los problemas que se enfrentan los animales es pues esta obtención de los nutrientes. Bien, le pido por favor que inicie. A ver quién le toca. Lisette, Diego, Juan, si está, por favor. Sí, profesora, ¿se me escucha? Sí, adelante, por favor. Buenos días. Bueno, buenos días, profesora. Bueno, en esta parte habla sobre la conversión de tejido vegetal a animal.
Además de que la celulosa y lignina de los vegetales son pues difíciles de descomponer. Por ejemplo, el nitrógeno, que es un componente importante de la proteína, tiene una relación de 50:1 en los vegetales. Y en los mamíferos es de 14:1, por eso se les hace ahí muy difícil hacer todo este proceso. Eh, Menciona que la diversidad de recursos energéticos en vegetales implica que los animales tengan también una gran diversidad de características para que puedan aprovecharlo. Bueno, una forma de clasificar estas características es mediante su alimentación. Y pues Sí. bueno, se clasifican en herbívoros, carnívoros, omnívoros y detritívoros. Los herbívoros a su vez, se clasifican según el tipo de material vegetal que comen. Por ejemplo, los pastadores son animales que comen pasto y los ramoneadores se alimentan pues de estructuras leñosas. Los granívoros se alimentan de semillas y los frugívoros de fruta. Eh, Frugívoros, ajá. ajá. Los pastadores y los ramoneadores, son animales que consumen mucha celulosa, pero casi no consumen proteínas porque pues los carbohidratos que se encuentran en celulosa no son digeribles y las proteínas están en los componentes químicos. Por lo que pues estos dependen de las bacterias y los protozoos y que viven en que viven en sus tractos digestivos. Bueno, estos se concentran desde la boca hasta los intestinos, Sí. siendo que en esta parte del cuerpo no hay oxígeno. Esta se reemplaza con la fermentación, que convierte los azúcares en ácidos orgánicos y alcohol. Ajá. Los animales que tienen un cuerpo especializado para la digestión de la celulosa es el ganado bovino y el ciervo. Bueno, estos animales, bueno, su estómago consta de 4 partes, que es el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso, que también este último es conocido como estómago verdadero, y pues tienen un intestino largo. En la parte donde se encuentran las bacterias anaeróbicas, y es en el rumen y el recto, me parece, que Ajá. provocan la fermentación y descomponen la celulosa en nutrientes útiles para el animal. Em, También que las glándulas salivales de estos animales excretan sustancias que regulan la acidez. Bueno, estos animales cuando comen, bueno, pastan, mastican muy, muy rápido. Entonces Ajá. su comida desciende al rumen y al retículo. Sí. Bueno, en este momento se ablanda la comida por la adición de agua y se convierte como en una pulpa. Se amasa por los músculos y las bacterias lo fermentan. Ya después de eso, los rumiantes regurgitan el alimento y Ajá. pues lo vuelven a masticar hasta que quede en porciones muy pequeñas y lo vuelven a tragar. Esta masa que se forma llega al rumen y las contracciones que hace el animal en el estómago lo pasa al omaso y finalmente al abomaso. Abomas, ajá. Ajá. Bueno, en el rumen, los microorganismos producen ácidos grasos, que son absorbidos por la parte del rumen hacia el torrente sanguíneo, y pues de esta manera aportan pues una gran fuente de energía a estos animales, por lo que el rumiante digiere muchas células microbianas en el abomaso para recapturar la energía y los nutrientes. La digestión de estos animales se lleva a cabo en el intestino anterior y los no rumiantes en el intestino posterior. Bueno, los vertebrados herbívoros no rumiantes tienen estómagos simples, es decir, intestinos largos,
un ciego desarrollado, adherida al colon, y es ahí donde ocurre la fermentación. El caballo, pues, es un ejemplo de estos animales, que es un animal vertebrado herbívoro no rumiante. Ajá. Otro grupo de animales que son los lagomorfos, aquí entran los conejos, Sí, los lo conejitos. que realizan lo que se conoce como coprofagia, que es Coprofagia. cuando comen material fecal para la posterior extracción de nutrientes. Sí. Ujú. Una parte de la planta que comen entra al ciego y la otra entra al intestino grueso y luego sale en forma de bolitas blandas y Ah, de esta manera contiene más proteína y menos fibra, ajá. por lo que se recicla ahí entre un 50 a un 80% de las heces. Esta forma de obtener las proteínas se presenta pues, mucho en animales que consumen dretitos, que son como restos de otros animales. Sí, la coprofagia, comen excremento. Muy Sí, bien. bueno, que es el esófago llamado también buche, donde se reserva la comida para que pase al estómago. Ahí se segregan enzimas y comienza la digestión. Ujú. Posteriormente pasa la molleja. Esto pasa, Ah, son los sucede en las aves granitos. que comen semillas. Sí, granitos. Tienen Ah, tres partes en todo el estómago, digamos. ah, Que es en el esófago, llamada también buche. Ahí sí, se reserva la comida para que pase al estómago. sí. Y pues ahí se segregan como enzimas y comienza la digestión. Ajá. Posteriormente, pasa a la molleja, que funciona como pues un órgano moledor, que es Ajá. ayudado ahí por pequeñas cantidades de arena que comen los pájaros. Sí, así Ajá. es. También nos habla de los peces. Ahí A nos ver, comenta que algunos se alimentan de algas y pues la ausencia de compuestos de carbono estructurales que son difíciles de digerir, por lo que pues ahí se han desarrollado cuatro mecanismos digestivos. ajá. En unos peces, la pared es delgada en sus estómagos. El Sí, bajo pH debilita las paredes de las células de las algas. es, Entonces ahí empieza la digestión. mm, Otros tienen como estómagos como mollejas, por ejemplo, co- como parecido a lo de los pájaros. ajá. Algunos tienen mandíbulas especializadas y otros dependen de la fermentación microbiana en el intestino. Y Ajá. pues ahí se concentran como son como cuatro mecanismos ahí digestivos. Ujú. Otros pueden también hacer una combinación de estos cuatro mecanismos. Sí, de tener molleja y fermentar. Muy bien. Ajá. Bueno, ahora vamos a hablar de del carnivorismo. Ajá. Eh, bueno, en este grupo, pues no hay mucha complejidad pues, en sus estómagos porque pues es poca la diferencia química entre la carne del depredador y el de la presa. Así El es. problema es pues ahí obtener una cantidad suficiente para satisfacerse. Sus Ujú. intestinos son cortos y estómagos simples. En el estómago pues se almacena la comida, mezclan los alimentos, pues ahí se agrega mucus, enzimas y ácido clorhídrico. Ujú. En las aves carnívoras, sus mollejas tienen menos músculos. Ajá. Ajá. Ahora, pues con el omnivorismo, estos son animales que se alimentan tanto de vegetales y de otros animales. Ahí Ajá. sus hábitos alimenticios dependen de las estaciones, de las etapas de ciclo de vida, de su Ajá. tamaño y hasta de su crecimiento. Por Sí. ejemplo, pues ahí mencionaba un ejemplo que el zorro rojo se alimenta de manzanas, de bellotas, de grillos, de roedores y pues por otro lado también pone de ejemplo el oso negro
que pues, se alimenta de frutos secos, hojas, peces y abejas. Ahí solo coinciden en uno que otro tipo de alimento. Así Y es. pues creo que eso es todo. Eso es todo. Sí, muy, muy interesante este tema, jóvenes, de cómo toda esta diversidad de animales, cómo obtiene el alimento. Gracias. Eh, Aquí el ejemplo, jóvenes, de esta ave es el casuario. Esta ave, pues es una ave omnívora, puede también comer vegetales, granos, insectos. Y bueno, y faltó únicamente, no viene en el libro, los detritívoros, muy importantes, ¿no? Los bozó un poquito su compañera. No vienen aquí los escarabajos, ¿no? Que comen excremento, pero los detritívoros pues se alimentan de los desechos, detritos de animales, materia orgánica muerta, ¿no? Y son los responsables estos organismos de que circulen esos nutrientes. A través de las heces de estos animales, pues van todos los nutrientes disponibles para las plantas, ¿no? Entonces, muy importante que en un suelo, por decir, tengamos lombrices, ¿no? Un suelo con lombrices muy rico, ¿no? Por el humus o el excremento, ¿no? Que está cargado de materia orgánica y ahí van los nutrientes para las plantas. Muy bien, en cuanto a aquí muy importante, ¿no? La relación de carbono-nitrógeno en, en las plantas, ¿no? Por ahí el nitrógeno es el componente importante y es lo que, pues en los brotes, ¿no? Sobre todo los brotes tiernos son los que tienen mayor contenido de nitrógeno, pero aquí en la proporción del carbono-nitrógeno son 50 partes de carbono por una de nitrógeno. En las plantas y en los animales es 14 partes de carbono por una de nitrógeno, ¿no? Entonces, muy importante porque a partir del nitrógeno se generan las proteínas. Por aquí en el ejemplo de los animales rumiantes, ¿no? La descomposición de los carbohidratos como la lignina en azúcares, pero también sintetizan aquí el complejo B, ¿no? Y los aminoácidos como la metionina, la lisina, la leucina, isoleucina, la valina, trionina, arginina, histidina, el triptófano y felinanina, ¿no? Que son compuestos muy importantes en el organismo. En caso de la coprofagia, pues por ahí los que tenemos, nos gustan los conejitos, ¿no? Incluso estos animalitos, los cuyos, yo tenía cuyos y veía esa conducta, la verdad no lo sabía, de que se comen las bolitas que están húmedas y pues ya aquí lo mencionó su compañera, es para obtener esa proteína y también, esta reingestión de las bolitas, pues le aportan vitaminas del complejo B. Y el complejo B, por decir, para nosotros, pues también nos sirve para el cerebro, ¿no? Bueno, solamente faltó aquí, en caso de los herbívoros por aquí, hay pastadores, ya lo mencionó su compañera, ramoneadores, se alimenta del follaje en las ramas, material leñoso, granívoros, también habló su compañera, los que se alimentan de semillas. Faltó los frugívoros, ¿no? Los que se alimentan de frutos. Hay otros organismos que se alimentan de la savia. La mayoría son insectos, pero hay aves también llamados chupadores de savia. Los nectívoros, muy importante, como los colibríes, mariposas, polillas, hormigas, que son pues organismos muy, muy importantes en el proceso de polinización. Gracias a su compañera, perdón, a ver, Lisette, gracias, gracias. A ver, seguimos, por favor, con su compañero Jorge Luis. Sí, sí, maestra. Buenos días. Buenos días. Adelante.
Sí, adelante. Bueno, que el capítulo de los animales y las necesidades nutricionales. Ajá, Nos dice que los animales pues necesitan elementos minerales, aminoácidos esenciales. ujú, Esto el cuerpo no los puede sintetizar y por lo tanto pues tienen que llevarlos en la dieta en la dieta suministrar, ¿no? Estas necesidades cambian un poco entre vertebrados e invertebrados. Menciona el ejemplo de los insectos, los cuales tienen los mismos requerimientos que los vertebrados, con la diferencia de que estos necesitan más potasio, fósforo y magnesio y menos calcio, sodio y cloro. claro, ajá, Mm, Nos dice que la fuente fundamental de estos nutrientes son principalmente los vegetales. así es. Mm, por esta razón, tiene que haber una buena calidad en los vegetales para los consumidores herbívoros. Ujú, Nos dice que cuando la cantidad de alimento es insuficiente, pues en este caso los animales pueden sufrir de desnutrición, eh, pueden abandonar su hábitat o pasan hambre. Y en cuanto a el otro caso es que la comida puede ser suficiente, pero por la baja calidad que tenga esta, pues puede afectar en sus procesos de reproducción o su vida o en la salud, en la longevidad. el crecimiento, muy bien. Ajá, sí. Después nos menciona que pues el vegetal, el mejor vegetal de mayor calidad, pues es el que tiene un alto contenido de nitrógeno en forma de proteínas. Ajá, Es porque según el contenido de nitrógeno aumenta, pues así su asimilación de la planta mejora y aumenta el crecimiento y su éxito reproductivo y supervivencia del animal. del animal. Nos dice que el nitrógeno se concentra en las puntas de crecimiento de las plantas, en hojas nuevas, en brotes. Ajá, Y esas se pueden- son las que están ricas en nitrógeno, ¿verdad? Ajá, sí, son abundantes en nitrógeno. Y su Ujú, contenido así va reduciendo a medida que las hojas y ramillas pues van madurando. ajá, ¿Y qué excelente. más? Después nos menciona un ejemplo de las larvas de los insectos herbívoros, Ajá, que pues son más abundantes al comienzo de la estación de crecimiento de las plantas, ya que ujú, pues a lo mismo, ¿no? De que en esa etapa las plantas tienen más nitrógeno. más nitrógeno. Ujú, Igual después nos menciona otro ejemplo de un ciervo donde sus crías dan a luz al comienzo de la temporada de crecimiento, pues para conseguir las plantas más ricas en proteínas para sus crías. así es. Ujú, Este, ¿Qué más? Ah, nos dice que también otro ejemplo del castor, que, ujú, pues, que al igual busca la obtención de los mejores nutrientes, por lo que pues tiene una preferencia por los sauces y el álamo, que ajá, son dos especies que cuentan con un alto contenido de nitrógeno. nitrógeno. Eh, Mediante los receptores químicos en la nariz y boca, el ciervo Ujú, pues determinan los alimentos que van a consumir. Durante la así es. sequía, los compuestos a base de nitrógeno están concentrados
en, en otros vegetales, volviendo más atractivos y vulnerables para los insectos herbívoros. Víboras. Después nos menciona que en el contenido calórico y los nutrientes podrían reflejar su verdadero valor nutritivo para el rumiante. Ya que recuerdo que dice que los animales rumiantes pueden Ajá. subsistir con sustancias vegetales ásperas o de menor calidad, pues ya que las bacterias que pueden sintetizar son elementos necesarios como la vitamina B1 y otros aminoácidos, Ajá. que igualmente a base de nitrógeno. Así es. De ahí los herbívoros no rumiantes requieren una mayor cantidad de proteínas complejas en sus alimentos. Después nos dice que los herbívoros que comen semillas, estos explotan la concentración de nutrientes de las semillas, como ya había mencionado. Y de ahí pasa a los carnívoros, que a diferencia de estos no requieren una calidad en la comida especial, sino que estos dependen más de la cantidad de Así comida que es. tengan. Y estos rara vez tienen un problema dietario debido a que los animales que consumen, que recientemente ya han sintetizado las proteínas y los nutrientes en su comida. Muy bien. Creo que es todo. Es todo. Muy bien. Ya lo dijo usted todo. Pues aquí nada más enfatizar la relación que existe entre los animales y el alimento, ¿no? La selección del alimento por los herbívoros, pues es una interacción entre la calidad, la preferencia y también la disponibilidad de las plantas. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí ya lo respondió su compañero, el vegetal con mayor calidad como alimento, pues son los brotes tiernos, ¿no? Son los que van a tener mayor cantidad de nitrógeno. Perdón. Hablamos aquí, gracias, Jorge Luis, gracias. Habla aquí de proteínas. Las proteínas son macromoléculas orgánicas constituidas básicamente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pueden contener azufre, fósforo, en menor proporción fierro, cobre, magnesio, yodo. Y bueno, aquí estos elementos pues se agrupan para formar las unidades estructurales llamadas aminoácidos, que habló su compañero, ¿no? Y bueno, por aquí, pues nada más importante, ¿no? Estas para formar el tejido animal, ¿no? A partir de, pues incluso aquí lo mencionó su compañero, a veces el tejido no es de buena calidad, mucho contenido de celulosa, hemicelulosa. Y bien, continuamos. El 3. Leopoldo, ¿sí se encuentra? Sí, profa, ¿me escucha? Sí, adelante, buenos días. Buenos días, profa. Pues aquí también nos habla que la disponibilidad de minerales pues afecta el crecimiento y la reproducción de los animales. Por ejemplo, aquí nos dice que uno de los minerales principales es el sodio, ya que en algunas partes se ha notado mucho que esto puede afectar su distribución incluso y hasta su reproducción y propiedades fisiológicas. Así es. Por ejemplo, en las áreas con deficiencia de sodio, los animales pues herbívoros se enfrentan a un suministro inadecuado de sodio en sus dietas. Y esto, pues, aquí nos dice que esto se ha detectado en los herbívoros australianos, como los canguros o en los elefantes africanos. Ujú. Bueno, esta deficiencia de sodio puede influir como decía, en su distribución y su fisiología de los mamíferos, y pues más especialmente en los herbívoros.
Sí. Y se encontró una relación en la distribución espacial de los elefantes en el Parque Nacional de África, y esto pues nos demuestra pues esa teoría. Ajá. Por ejemplo, igual los rumiantes nos dice que afrontan graves carencias de minerales en la primavera, como lo es la cabra de nieves o el ciervo y el ganado Sí. ovino. Ajá. Equino. Sí, y nos dice también que la vegetación es de mucho mayor contenido de potasio en relación al calcio y al magnesio pues en la primavera que lo Ajá. que es durante el resto del año. Y esta gran ingesta de potasio estimula la secreción de la aldosterona, pues, y ella es la principal hormona que propicia la retención del sodio. Ajá. Y también propicia la excreción de potasio, magnesio. Ajá. Y los animales, para contrarrestar ese desequilibrio de minerales que sufren, los herbívoros buscan los lamedales que tienen pues algunos suministros de minerales, Ujú. y ahí los animales se concentran para satisfacer sus necesidades, pues. Muy bien. Importante, bueno, ¿quiere agregar algo más? Eh, Es- ya no se escucha. mm, pues, otro ejemplo de cómo afectar el contenido de fósforo y proteínas, Ajá. muestran cuerpos bueno, de menor tamaño, perdón, a los que tuvieron una mejor balance. Y pues Oh, sería todo. sí, gracias. Bueno, no se escuchó esto último, pero tiene que ver con la ingesta de sodio, ¿no? Aquí otro ejemplo en el sudoeste de Australia, en las zonas carentes de sodio en el suelo, pues los conejos tienen reserva de sodio en los tejidos durante la estación de cría, las hembras. Estas reservas son escasas cerca del fin de la estación de cría, entonces dice los conejos pastan de forma selectiva sobre pastos ricos en sodio, generalmente hasta el punto de disminuir las poblaciones de estas plantas, ¿no? Importante aquí, y los que, bueno, ahorita que estamos viviendo en el rancho, en casa, a lo mejor tenemos animales rumiantes, ¿no? Por ahí les compran los cubos de sal, pues es para esto, ¿no? Necesitan ellos el cloruro de sodio. Ya lo mencionó su compañero, el venado, el borrego cimarrón, la cabra de la nieve, el ganado equino y bovino, pues afrentan esta carencia de sodio en su dieta, y por ahí dice se alimentan de brotes nuevos y suculentos que contienen alto contenido de sodio, pero con altos costos fisiológicos, ¿no? El contenido de calcio y magnesio, a ver, la vegetación con brotes tiernos contiene mayor contenido de potasio en relación al calcio y el magnesio. Entonces, la gran ingesta de potasio estimula la secreción, ya lo mencionó su compañero, de la aldosterona, que es una hormona que estimula la retención del sodio en los riñones. La aldosterona estimula esta retención, pero también facilita que se pierda el calcio y el magnesio. El magnesio se concentra en cantidades menores en los tejidos blandos y en los depósitos de esqueleto en los herbívoros, experimentando deficiencia, ¿no? Entonces el calcio inhibe la retención del magnesio. La deficiencia de magnesio le ocasiona sobre todo a los ciervos diarreas, espasmos, hagan de cuenta como temblores, que es la tetania, y es un elemento necesario en la formación de la cornamenta, que es lo que no se escuchó al final de su compañero, la formación de la cornamenta de ciervos y alces, ¿no? Por aquí los ciervos con dieta muy baja en calcio, fósforo y proteínas van a mostrar un crecimiento lánguido, atrofiado y una raquítica cornamenta, ¿no? Entonces, aquí se menciona qué efectos trae consigo en algunos rumiantes que en primavera presenten una gran ingesta de pastos, pues esto, ¿no? La no fijación o la poca fijación del magnesio, y la deficiencia de magnesio le va a ocasionar diarreas y espasmos, y también
deficiente formación de la cornamenta, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias son las que buscan, que hacen los animales para buscar la sal? Los elefantes pues incluso hacen migraciones, ¿no? Para buscar esos lamederos de sal. Aquí estas aves del Amazonas, pues en los lodos, ¿no? Las arcillas ricas en sales. Aquí vemos el ejemplo de las cabras, borregos y marrones, también en lamederos, incluso en los insectos. El hecho de ver a las mariposas en el lodo, pues es esta, la ingesta de sales, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos con el 4. Vianey, ¿se encuentra? Buenos días, sí, profa. Buenos días, adelante. Bueno, en el 7.4 el tema es los animales necesitan oxígeno para liberar energía contenida en los alimentos. Y bueno, respecto a esto, pues ya los compañeros nos estuvieron mencionando de que, bueno, los animales obtienen su energía de los compuestos orgánicos del alimento y pues la liberan con la respiración aeróbica. En esto pues tenemos las dos separaciones, que son los animales terrestres y los animales acuáticos. Para los animales terrestres pues es fácil conseguir el oxígeno de la atmósfera, pero para los animales acuáticos pues esto es más difícil, puesto que está limitado el oxígeno. Y entonces pues también dependiendo de la disponibilidad de oxígeno que haya, van a ser las adaptaciones que surjan en los animales para captar este. Para empezar, pues tenemos a los organismos pequeños que pues generalmente obtienen su oxígeno a través de la superficie del cuerpo, como los insectos. Los insectos poseen conductos traqueales que se abren hacia afuera por unas aberturas en la pared del cuerpo, y por medio de estos conductos se transporta el oxígeno directamente a las células de su cuerpo. Bueno, los animales terrestres tienen pulmones que tienen muchos sacos pequeños para aumentar la superficie, por la cual el oxígeno se difunda hacia el torrente sanguíneo. Por ejemplo, bueno, otro ejemplo que también nos menciona, pues son los anfibios, y estos toman el oxígeno con una combinación de los pulmones y también de su piel, que está vascularizada. Aquí nos menciona el ejemplo, bueno, el caso de las salamandras, que estas solo toman oxígeno a través de su piel, ellas no utilizan los pulmones. Y bueno, pasando a otro caso, están las aves. En las aves, pues sí es un poco, pues complejo, se podría decir, porque nos menciona que tienen unos sacos aéreos accesorios y dice que estos funcionan como fuelles. Y bueno, yo investigando, porque no entendí esto de los fuelles, pues resultó que los fuelles en mecánica o en algún, pues sí, en algún aparato, me parece, funcionan como dispositivos que contienen el aire y luego lo expulsan con cierta presión y en cierta dirección. Entonces el aire fluye por los pulmones cuando inhalan y exhalan, y cuando inhalan la mayor parte del aire pues entra al saco aéreo posterior. Y no recuerdo ahí, me perdí un poco pues con todo esto de los sacos aéreos, pero pues sí, básicamente son estos, el saco anterior y el posterior, me parece. Y bueno, después nos menciona ya los animales de los ambientes acuáticos, que pues estos también presentan pues muchas variaciones. Un ejemplo pues son los mamíferos marinos, como la ballena o como el delfín, que estos pues como sabemos es cuando suben a la superficie y expulsan el dióxido de carbono, es cuando pues bueno, no sé, a lo mejor hemos visto videos que salen y pues expulsan un chorro de agua, me parece, y pues toman aire para sus pulmones por el orificio que tienen en su parte superior. Bueno, también
nos menciona los insectos acuáticos. Estos pues igual suben a la superficie, llenan su sistema traqueal con aire, así como, bueno, ya les había mencionado con los terrestres. Y bueno, también hay otros casos que me parece son más bien como escarabajos, que tienen una burbuja de aire con ellos y al sumergirse la mantienen bajo sus alas, y por orificios que tienen en esa misma parte, pues el aire va entrando hacia ellos. Así es. Y por último, pues ya nos menciona los peces, y pues estos bombean agua a través de su boca. Esta pasa por una hendidura en la faringe, perdón. Luego fluye por las branquias y sale por los opérculos. Los opérculos pues son, mencionan que es una pieza que tapa ciertas aberturas del cuerpo. Entonces, pues, ese es el proceso. También menciona que pues el agua pasa por las branquias, entonces fluye en dirección opuesta a la sangre. Entonces, al fluir la sangre por los capilares, bueno, esto venía en un esquema de libro, espero que lo hayan visto. Bueno, entonces dice que al fluir por los capilares, pues se carga más de oxígeno la sangre, y después encuentra más oxígeno del agua que pasa por las branquias. Entonces el agua continúa fluyendo, entonces al encontrarse con la sangre que tiene una menor concentración de oxígeno, ayuda a la captación de oxígeno por difusión. Entonces esta es la manera en la que los peces obtienen su oxígeno. Y me parece que eso era todo. Eso era todo. Miren, aquí puse, perdón, puse la imagen incorrecta. Estaba en los insectos terrestres, ¿no? Los orificios donde respiran los insectos, y lo podemos ver. Si ustedes tienen la curiosidad de ver los insectos, tienen pequeños como puntitos, ahí es donde respiran. Y son los llamados espiráculos, ¿no? Y también lo podemos ver en las orugas. Por ahí pongan atención y se ven como si fueran unos pequeños protuberancias, como así, como dijera, como bolitas de Shakira más o menos, y es aquí donde respiran. Muy bien, ya no completo nada, dijo usted todo muy bien, gracias. Vianney, gracias. Uciel. ¿Se encuentra Uciel? Uciel 1. Sí, sí está Uciel. Por ahí. Sí, a ver, acérquese un poco más al micrófono, casi no se le escucha. ¿Sí, Uciel? No, bueno. Vamos a ver, jóvenes, aquí este término de homeostasis. Primero vamos a ver el término, qué es la homeostasis y qué procesos incluye. La homeostasis es la condición del equilibrio del medio interno del organismo gracias a la interacción continua de múltiples procesos de regulación corporal. Entonces es como el mantenimiento del equilibrio del medio interno del organismo, a pesar de las condiciones externas que se tengan en el ambiente, ¿no? Por aquí, en un medio ambiente cambiante, ¿no? Temperatura, humedad, baja temperatura, alta humedad, poca humedad, etcétera. Entonces, en este medio ambiente, pues todos los organismos debemos de mantener un ambiente interno equilibrado dentro de los límites requeridos de entre las células, los órganos y los sistemas, ¿no? El ejemplo, a pesar de que esté la temperatura ambiente muy fría, nuestro cuerpo pues debe de tener un rango de temperatura entre 36 grados centígrados, ¿no? Y si sube mucho la temperatura a 40 grados, pues también nuestra temperatura corporal debe de fluctuar entre esos 36 grados. A eso se refiere la homeostasis, ¿no?
Entonces, en los organismos, pues necesitamos mantener el medio ambiente interno con relación a las condiciones externas, incluyendo qué procesos va a incluir, pues la temperatura corporal, el equilibrio hídrico, el pH, las cantidades de sales en los fluidos, en caso de los insectos y los tejidos, ¿no? Entonces, mantener a esto le vamos a llamar homeostasis. Cualquiera que sean los procesos involucrados en la regulación del ambiente interno de un organismo, pues la homeostasis depende, por aquí, ¿de qué depende? De la retroalimentación negativa. Es decir, significa que cuando el sistema se desvía del estado normal o el estado deseado, los mecanismos funcionan para volverlo al estado normal, ¿no? Para restituirlo. Un ejemplo, si nosotros tenemos una temperatura ambiente fría y nosotros no estamos abrigados adecuadamente, lógico, baja nuestra temperatura. La retroalimentación negativa es que nos da escalofríos, ¿no? Un movimiento involuntario, empezamos como a temblar. Ese escalofrío, ese temblar, ese movimiento, pues es esta retroalimentación negativa y es para generar calor al propio cuerpo, ¿no? Los organismos tienen rangos limitados de tolerancia, llamados mesetas homeostáticas. Por ahí funcionan entre los valores mínimos y máximos y se utiliza esa retroalimentación negativa, ¿no? El ejemplo, si estamos bajo temperaturas de 38 o 40 grados, pues por decir esta retroalimentación negativa, empezamos a sudar, empezamos a perder agua, ¿no? Entonces podemos soportar incluso una temperatura mínima y una máxima sin llegar al desequilibrio en nuestra temperatura, ¿no? Bien, entonces los sistemas homeostáticos funcionan entre valores mínimos y máximos de cualquier factor, aquí temperatura y también el equilibrio hídrico, usando retroalimentación negativa para regular esa actividad y bueno, ya sea por encima o debajo de este punto establecido, ¿no? El sistema se desvía si el sistema se desvía de este punto, ¿no? Normal, viene esta respuesta de retroalimentación negativa. El ejemplo en el equilibrio hídrico, ¿no? Si, por decir, bebimos mucha agua, la retroalimentación negativa nos da ganas de ir al baño, ¿no? Es una respuesta muy inmediata para deshacernos de un poco de ese líquido. Ahora, si estamos deshidratados, pues la respuesta es que nos va a dar mucha sed, ¿no? Entonces esa sería la respuesta a llevar al equilibrio hídrico normal, ¿no? El tener agua. Bien, aquí entre los animales, incluyendo la especie humana, pues este control homeostático primero es fisiológico, una necesidad, ¿no? De regular la temperatura o regular el equilibrio hídrico, pero también es etológico, ¿no? El ejemplo también, si hay mucha temperatura muy alta, pues ¿qué hacemos como conducta? Pues ir a buscar la sombra, igual los animales harían esto, ¿no? Ejemplo, aquí viene la regulación de la temperatura. Cuando la temperatura ambiental aumenta, los sensores de la piel pues detectan este cambio, envían este mensaje al cerebro. Este se va a retransmitir a través de receptores, aumentando el flujo sanguíneo a la piel, produciendo la transpiración y a su vez a través de la transpiración pues se va a enfriar el cuerpo, ¿no? Ahora, si la temperatura baja se reduce, pues si la temperatura baja se reduce el flujo sanguíneo y se produce en el escalofrío, ¿no? Mecanismo involuntario que produce calor, ¿no? Ahora, si la temperatura ambiente es muy extrema, muy alta, el sistema homeostático se interrumpe cuando se tiene demasiado calor y el cuerpo no puede perderlo rápidamente para mantener la temperatura normal. El metabolismo se acelera,
aumentando más la temperatura corporal hasta que ocurre la muerte a causa de un golpe de calor, ¿no? Y bueno, ahora si la temperatura ambiente es muy baja, los procesos metabólicos pues se hacen más lentos, ocasiona la disminución de la temperatura corporal hasta que se puede producir la muerte por congelación. Y pues nada más es lo que habla esto de la homeostasis, pues es el equilibrio del medio interno de los organismos con respecto a las condiciones ambientales que se tengan en el exterior. Y pues nada más. Bien. Vamos con Imanol, con el 7-6, por favor. 10:30. Sí. ¿Se encuentra Imanol? ¿Sí están todavía o ya me dejaron sola? Hernández Vázquez, Jordan, Imanol. No se encuentra. Bueno, el tema 7 es el intercambio de calor, intercambio de energía, cómo pueden ganar calor o cómo pueden perder ese calor los animales, ¿no? Primero, los mecanismos de producción de calor de los animales. Los animales pueden producir calor mediante el metabolismo. Aquí el calor es generado, recuerdan, en el proceso de respiración, ¿no? Ahí es el rompimiento del alimento, se libera al final energía ATP, pero también se requiere oxígeno, ¿no? Entonces el calor metabólico parte de la energía y la energía la obtenemos de los alimentos, ¿no? Aquí la estructura corporales influyen en este intercambio de calor con el medio ambiente. Una de estas estructuras pues es la piel, ¿no? La superficie del cuerpo pues no es la misma que la temperatura del aire, y aún así la temperatura de la superficie no es la misma que tenemos al interior del cuerpo, ¿no? Por aquí se menciona que el concepto de capa superficial es la capa que se encuentra en la superficie, justo sobre y dentro del pelo, las plumas y las escamas. La temperatura de la superficie corporal va a diferir de la temperatura del aire o del agua, y asimismo pues difiere del interior del cuerpo, ¿no? Se debe considerar entre la capa superficial de la piel y el centro del cuerpo está el tejido muscular, también está la grasita, por los cuales gradualmente van cambiando la temperatura desde el centro del cuerpo hasta la superficie, ¿no? La capa aislante influye en la actividad térmica del organismo, es decir, la capacidad de intercambiar el calor con el entorno. Para mantener la temperatura del interior del cuerpo, el animal tiene que equilibrar entre esta ganancia y pérdida de calor al ambiente mediante la tasa metabólica. Y la tasa metabólica pues es de la descomposición de los alimentos, ¿no? La asimilación de los alimentos y el intercambio de calor. La zona del interior del cuerpo intercambia calor produciendo el metabolismo. Ahí desde el metabolismo celular, la división celular, la respiración incluso celular. Y bueno, este intercambio de calor es producido por el metabolismo y la misma energía almacenada en el cuerpo con el área superficial mediante la conducción. Entonces el intercambio de calor del organismo con el área superficial del cuerpo es mediante la conducción, la transferencia de calor, influenciada por el espesor de la piel, ¿no? Y la conductividad de la grasa también influye en esta pérdida de calor, y por el movimiento de la sangre también
es este intercambio, ¿no? La capa superficial de la piel intercambia calor con el entorno por convección, conducción y evaporación. Por ahí la convección desde el cuerpo a las moléculas del aire, por conducción ahí por contacto, y por evasión, pues por evaporación, por pérdida de ese calor al entorno. Bien. ¿Qué factores ambientales afectan a los organismos? Pues la temperatura, sobre todo, es la que hace que se pierda el calor, ¿no? Vamos a ver aquí, sí, y la afectación de los organismos sería esta. A ver, condiciones ambientales extremas, acá está, estas serían las condiciones ambientales extremas influyen decisivamente en esta pérdida de calor y afrontar el estrés térmico también, ¿no? Los animales terrestres enfrentan a cambios más bruscos, más peligrosos, más radicales en su ambiente térmico que los acuáticos. Por aquí los acuáticos se menciona de que conforme va, por decir, disminuyendo el agua, la temperatura lo hace al mismo ritmo los peces, ¿no? Los organismos. La radiación solar pues puede producir un calor letal. Ahí los aumentados golpes de calor, la pérdida de calor hacia el aire, también durante la noche, sobre todo en ecosistemas donde está muy marcada la temperatura, el ejemplo en desiertos, ¿no? Que puede bajar la temperatura hasta 0 grados, pues también a los organismos les puede producir un enfriamiento letal. En caso de los acuáticos, pues no es tanto este proceso, ¿no? Viven en un ambiente donde es un poco más estable. Por ahí recordemos en lagos y lagunas, por decir ahorita en otoño es cuando se va enfriando lentamente el agua, entonces los organismos se van aclimatando a ese bajar de la temperatura, ¿no? Entonces, pero sin embargo, los animales acuáticos presentan poca tolerancia a los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Si tenemos, por decir, un cambio de 20, se me ocurre 18 grados de temperatura que baje de momento a 5 grados, pues les causaría un shock térmico. Bien. El punto 7 todavía. Aquí pues de hecho termina aquí, jóvenes, este punto 6 de cómo pueden intercambiar los organismos el calor, ¿no? A través de la piel, y la piel pues está recubierta de plumas, pelos, escamas, etc. Vamos con el 7, ya es otro tema. ¿Cómo se clasifican los animales según la regulación de la temperatura? Vamos a ver aquí, vamos a clasificarlos primero en dos términos: endotermos. Ectotermos se refiere a la forma en que se genera esa temperatura. Entonces, endotermos son aquellos organismos que genera su propia temperatura a partir del calor metabólico, ¿no? Entonces, la endotermia significa calor desde adentro, es decir, el animal produce de forma interna ese calor. Entonces, endo, dentro, termo, aquí es termo, perdón, endotermo son los organismos que generan su propio calor a partir del calor metabólico obtenido de la energía de los alimentos, ¿de acuerdo? Y en caso, bueno, ahora hablamos de los ectotermos. Los ectotermos son aquellos organismos que obtienen el calor de fuentes externas. El ejemplo, pues, es el sol, ¿no? Entonces, endo lo genera y ecto lo adquiere de fuentes externas. Ahora, los endotermos se dividen en homeotermos. Este segundo término es
en cuanto a el mantenimiento de la temperatura, ¿no? Los homeotermos, incluyendo la especie humana, pues debe de mantener esa temperatura, y los poikilotermos, su temperatura es variable, ¿de acuerdo? Entonces, la homeotermia es el mantenimiento de la temperatura en una forma constante, independientemente de las condiciones ambientales, ¿no? Vamos a hablar de, bueno, poikilotermos son los que tienen una temperatura variable. Bueno, a ver ejemplos de homeotermos. Homeotermos pueden ser aves, mamíferos, lo que comúnmente se le llama animales de sangre caliente, ¿no? Aves, mamíferos, llamado de sangre caliente. Su fuente de calor entonces es interna. La temperatura corporal es constante, y en cuanto a gasto energético, es mucho gasto energético, es muy elevado, mucho ATP, adenosín trifosfato, y bueno, deben de consumir alimentos constantemente para obtener esa energía, ¿no? De hecho, nosotros, ¿por qué desayunamos, comemos y cenamos? Pues para mantener esa energía, y dentro de todos los nutrientes, pues se encuentra esta generación de temperatura y calor, ¿no? Ahora, los ectotermos, ya lo dije, son aquellos que obtienen esa temperatura de acuerdo al ambiente. Estos animales, pues, su principal fuente de calor, pues, va a ser el sol, ¿no? No producen su calor. Ahora, se dividen en poikilotermos, ahí el mantenimiento de su temperatura es variable de acuerdo a la fuente externa. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Los peces, los anfibios, los reptiles, insectos y otros invertebrados llamados de sangre fría. Aquí su temperatura entonces va a ser variable, su gasto energético va a ser muy poco. De hecho, son animales que pasan gran tiempo en ayunas, ¿no? Por decir, los cocodrilos pueden comer una sola vez al mes. Es un gasto su gasto energético es muy bajo, muy disminuido, y son grandes ayunadores, es decir, pueden pasar grandes temporadas sin alimento, ¿no? El otro grupo son los heterotermos. Aquí algunos hetero significa diferente, regulan la temperatura mediante la endotermia, son endotermos, pero en algunos momentos pueden ser ectotermos, dependiendo de la condición ambiental donde se encuentren y sus necesidades metabólicas. Dentro de estos organismos vamos a encontrar a los murciélagos, los colibríes, las abejas entrarían en esto. Entre estos, aunque bueno, las abejas no son de sangre caliente. Los términos, entonces, por aquí dice, ¿cuál es la diferencia entre usar los términos endotermo y ectotermo? Pues va a hacer énfasis, ¿no?, a los mecanismos como adquieren la temperatura, y en los otros, homeotermos y poikilotermos, pues cómo mantienen esa temperatura, ¿no? Esa sería como la diferencia. Bien, y pues nada más acordarse un poquito aquí cuáles son los de sangre caliente y sangre fría. Sangre fría pues va a ser esto: ectotermos, poikilotermos; sangre caliente, endotermos y homeotermos. Y pues nada más, aquí concluye el 7. Bien, se encuentra Edgar Francisco para el 8. Sí, profesora, buenos días. Buenos días, adelante, le escucho. Bueno, le escuchamos. Vamos a empezar, pues, como usted ya mencionó, los poikilotermos pues son los que carecen de unos mecanismos internos para regular su temperatura del cuerpo. Pues Sí. Estos varían con la temperatura, más o menos a la temperatura ambiental, pues, y pues Sí. estos son los anfibios, reptiles e insectos, y tanto adquieren calor fácilmente, pero también lo pueden perder con la misma facilidad.
Las fuentes de calor pues controlan lo que es el metabolismo de estas. Unas temperaturas muy altas aumentan lo que es la actividad enzimática y controla el metabolismo y la respiración. Eh, por cada 10 grados el metabolismo aumenta al doble. Y pues también nos menciona que son activos con temperaturas cálidas, pero sin embargo estas cuando bajan la actividad metabólica disminuye y se vuelven demasiado lentos. Estas poseen también lo que es un límite superior e inferior de tolerancia de la temperatura. La mayoría de los terrestres mantienen una temperatura constante a través de su comportamiento, como es buscar lo que es el sol o la sombra. Nos menciona igual lo que es el rango operativo de la temperatura, que es las temperaturas corporales en las que los poiquilotermos llevan sus actividades diarias. Usted también ya mencionó que tiene una tasa metabólica baja y gran habilidad para lo que es el intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente. Es aquí donde entra lo que es la conducción y la convección, que la conducción es la transferencia pues, de calor por medio de la interacción, en cambio la convección es el calor transmitido a través de lo que es una materia. Las actividades pues normales realizan respiración aeróbica, pero cuando estas entran en lo que es una bajo presión en el momento de la persecución de una presa, tienen una incapacidad de suministrar oxígeno y pues estas requieren de respiración anaeróbica, que este proceso ayuda a la merma de la energía y pues acumula ácido láctico dentro de los músculos. El metabolismo de la respiración anaeróbica limita a breves arranques y una actividad física rápida. Los acuáticos, aquí nos mencionan que los acuáticos no tienen mucha diferencia entre su temperatura de esta y la del agua. Y pues cualquier calor producido entra en los músculos, se traslada a la sangre, agallas o la piel, y pues aquí es donde el calor se transfiere por lo que es la convección. Pero nos menciona dos casos que son los tiburones y los atunes, que es diferentes, ya que tienen un sistema ARRETE, que es un sistema de circulación de sangre que permite que las temperaturas internas sean más altas que las externas. En cambio, en invertebrados acuáticos y peces, pues la temperatura se mantiene constante dentro de una temperatura por lo que es la aclimatación, que la aclimatación es el cambio de un organismo bajo desviaciones naturales del ambiente. Como ya había mencionado, pues tiene un límite de tolerancia superior e inferior, y estas, si están en un extremo muy alto, pues lo que hace es que se adaptan de tal forma que en un rango más bajo estas ya no sobreviven, y viceversa, si están en un rango muy bajo, se adaptan a ese rango bajo, y al momento de subir las temperaturas, estas igual ya no se logran adaptar. Pues nos menciona igual que la temperatura cambia lentamente durante todo el año, y esto hace que los poiquilotermos pues tengan unos ajustes lentamente. En cambio, los peces pues son sensibles a un cambio de temperatura brusco, y estas si se someten a un cambio de temperatura rápido, pues llegan a morir lo que es de un shock térmico. Y los terrestres, para mantener su temperatura corporal tolerable durante un periodo activo, buscan lo que son los famosos microclimas, y es lo que nos menciona creo que no tiene la imagen, de una serpiente que busca el sol, la sombra, estar bajo el agua o o meterse en agujeros. Sí, viene en el libro. Sí, no lo puse. No, bueno. Sí. Pues las ranas, estas poseen un control bastante considerable sobre los demás, sobre su temperatura, ya que pues estas al estar en el sol aumentan su temperatura hasta 10 grados centígrados por encima de lo que es el ambiente. Y estas, pues debido a lo que es la pérdida de agua por evaporación, deben estar muy cerca del agua o parcialmente sumergido en estas. Por los reptiles, que la mayoría son terrestres, para elevar su temperatura se colocan en el sol. Estas, cuando alcanzan su temperatura preferida, pues inician sus actividades diarias, pues lo que hace que vuelven a la sombra para enfriarse. Así se mantiene una temperatura bastante estable. Ya en la tarde, pues experimentan lo que es su lento enfriamiento, y en la noche, pues dependerá su temperatura del lugar donde se encuentren. En cuestión de las lagartijas, pues estas bajan o elevan sus cuerpos para aumentar
aumentar o disminuir la conducción entre su cuerpo y las rocas donde se encuentran. Y estas, al igual que los reptiles, pues buscan el sol o la sombra, o en unos casos, pues cavan madrigueras. Y ya por último nos mencionan lo que son los escarabajos, las langostas y los escorpiones. Y estas pues igual casi son muy similares a lo que son las lagartijas. Y estas pues alzan igual sus patas para reducir el contacto entre sus cuerpos y el suelo. Y esto pues hace que minimice la conducción entre el suelo donde se encuentran y aumente la convección por medio del viento para poder enfriarse. Y es todo lo que mencionó el libro. A ver, tantito, los insectos como las mariposas, polillas, ¿qué hacen? Que son poiquilotermos. Ah, sí, estas, sí, se me olvidó, creo que no lo mencioné. Pues estas dicen que se exponen al sol para subir su temperatura y en dado caso que sus temperaturas pues sean muy altas, estas la disminuyen buscan la sombra para disminuirlas. Así es, muy bien, dijo usted todo. Y bueno, el ejemplo, ¿no? Lo más cercano, bueno, que hemos visto de los reptiles, pues es, por decir, las serpientes, ¿no? Cuando las encontramos abajo no son las piedras, son rocas, ¿no? Sobre todo rocas de colores oscuros, ¿no? Que son las que absorben más temperatura. También podemos observar las lagartijas, ¿no? El ejemplo que menciona muy importante aquí, son animales que van a depender de la temperatura. Cuando ya tienen una temperatura adecuada son cuando son activos, ¿no? Aquí el rango operativo de temperatura, ¿no? El ejemplo de las lagartijas, cuando están ya calientitas, incluso son muy rápidas, ¿no? En sus movimientos, para atrapar, por decir, una mosca, corren mucho, por aquí dice, pero se agotan rápidamente, ¿no? Muy bien, lo dijo ya usted todo, gracias. Muy bien, Yair. No, perdón, fue Edgar. Yair se encuentra. Yair, está largo este tema. ¿No está Yair? Bueno. El 9, vamos con el 9. Habló ya su compañero entonces de los poiquilotermos, que son los animales de sangre fría. Ahora vamos a hablar de los homeotermos, son los que requieren o los que mantienen una temperatura constante, generan su temperatura a través del calor metabólico, ¿no? A ver. Entonces, los homeotermos mantienen la temperatura del cuerpo mediante la oxidación de la glucosa y otras moléculas en el proceso de respiración. El proceso de oxidación no es 100% eficaz. Bueno, aquí, recuerdan, se produce energía química, el ATP, y tiene un gasto, ¿no?, de energía. Y una parte de esta energía es térmica y también se utiliza el oxígeno para la respiración. Entonces, aves y mamíferos homeotermos mantienen la temperatura del cuerpo mediante esta oxidación de la glucosa, otras moléculas ricas en energía, a través del proceso de respiración. Y debido a que se utiliza el oxígeno en este proceso de respiración, la tasa metabólica basal de un organismo se mide en el índice de consumo de oxígeno. A ver, una tasa metabólica basal significa cuando el organismo está descansando, ¿no? No está en la búsqueda de comida o en otra actividad. Entonces a eso le vamos a llamar tasa metabólica basal, pero aún así, aunque esté uno descansando, pues está uno quemando calorías, ¿no? O generando el calor. Entonces, bien. Por aquí viene una ecuación, el índice de respiración para los animales homeotermos se calcula en base a la proporción de la masa corporal elevado a la 0.75 y es como cuánto se consume de oxígeno, ¿no? Bien, habla de otros conceptos, la zona termoneutral para los homeotermos es el rango de temperaturas ambientales
dentro de la cual las tasas metabólicas son mínimas. Entonces a esto le vamos a llamar la zona termoneutral. Habla de temperaturas críticas. Las temperaturas críticas pueden ser superior e inferior fuera de una zona termoneutral. El ejemplo, ¿no?, de la temperatura crítica, por decir, bueno, nuestra temperatura aproximadamente fluctúa a 36 grados centígrados, menos de 36, pues ya diríamos un enfriamiento. Si llegamos a una temperatura corporal de 40 grados, pues pasa a esa temperatura superior, ¿no? En dado caso de que aumente, por decir, cuando aumenta la temperatura de nuestro cuerpo, pues aumenta también nuestra tasa metabólica. Cuando se enfría, pues disminuye nuestra tasa metabólica y esta disminución pues no está generando el calor suficiente al cuerpo, ¿no? El mantenimiento de una alta temperatura corporal se asocia con sistemas enzimáticos específicos que funcionan de manera óptima dentro de un rango de temperatura. Para los animales pues va alrededor hasta de los 40 grados, ¿no? Incluso por ahí, por decir los que tenemos perros, ¿no?, y llevamos al veterinario, la temperatura normal para ellos es entre 38 grados, mayor que el ser humano, ¿no? Aquí dice cuáles son los sistemas que determinan un alto índice metabólico, principalmente el sistema cardiovascular y respiratorio, son los que van a determinar este índice metabólico. Estos sistemas pues son eficientes aportando el oxígeno a los tejidos. Los homeotermos pueden mantener un alto nivel de producción de energía por medio de la respiración aeróbica. Altos índices metabólicos, ¿no?, que implican sostener un alto nivel de actividad física durante largos tiempos, ¿no? A diferencia de los poiquilotermos, cuando se calientan, ahí lo mencionó su compañero, puede ser primero su respiración aeróbica y cuando va a entrar la presa es anaeróbica y se agotan rápidamente, ¿no? Y en caso de los animales homeotermos, ¿no?, puede ser su respiración sigue siendo aeróbica y bueno, ahí el nivel de actividad física es por periodos largos, ¿no? Pensemos cuando persiguen a las presas. Independientemente de las temperaturas externas, los homeotermos pueden aprovechar un rango más amplio de ambientes térmicos, ¿no? Encontramos desde los que viven en zonas tropicales hasta zonas árticas, ¿no? A diferencia de los poiquilotermos no encontramos en ambientes fríos, ¿no? Solamente en zonas cálidas. Entonces pueden generar energía con mayor rapidez cuando escapan de los depredadores o también cuando los depredadores persiguen a la presa, pues generan más energía, ¿no? A ver, permítanme, no sé si sigue aquí. Las estrategias para regular el intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente. Los homeotermos usan diferentes aislantes, ¿no?, que van desde pelos, plumas, escamas, grasa, no, escamas, no, fíjense. No, sí, escamas, sí. En el ejemplo de los animales, de las patas tienen escamas. Bueno, entonces puede ser pelos, plumas, incluso también la grasa, ¿no? Mamíferos, el pelaje es una barrera importante para el flujo del calor. El aislamiento pues va a variar con el espesor, va a ser mayor en los animales más grandes y ese espesor más pequeño en mamíferos pequeños, ¿no? También por ahí vemos el fenómeno de que algunos mamíferos van a cambiar el espesor del pelaje dependiendo de la temporada o la estación, ¿no? Sobre todo lo vemos en zonas árticas, ¿no? Cambia ahí, incluso la coloración cambia del pelaje. Mamíferos acuáticos de regiones árticas y las aves del Ártico, Antártico, como las alcas, los pingüinos, van a poseer una gruesa capa de grasa debajo de la piel. Las aves reducen la pérdida de calor al sacudir las plumas y llevan sus patas hacia ellas, ¿no? Y lo vemos en los que tenemos gallinas en casa, ¿no?
Cuando hace frío, las gallinas alzan una pata y la llevan hacia las plumas, ¿no? También, como pierden calor, cuando las aves tienen calor, pues abren las alas y jadean, ¿no? Por aquí habla de una ave, no sé si la puse, no, creo que más adelante. Es el agópodo, tiene sus patas plumas, ¿no? Al contrario de muchas aves que solo tienen escamas, que a través de las escamas disipan el calor. Ahora, en ambientes muy calurosos, un animal tiene que liberarse del exceso de calor del cuerpo o evitar absorber el calor. Incluso la coloración de los animales no puede reflejar ese calor. El ejemplo, bueno, de las cubiertas puede ser piel o plumas. El ejemplo del avestruz. Muchas aves de las regiones desérticas tienen un plumaje oscuro que absorbe el calor y luego lo irradia nuevamente. Mamíferos como el camello, el dromedario, presentan un grueso abrigo de piel. Las capas exteriores del pelaje absorben ese calor y en las tardes sobre todo lo vuelven a disipar, ¿no? No los puse, pero por ejemplo los insectos, las polillas, las abejas, los abejorros, bueno, aunque no son homeotermos, no sé por qué está aquí esto, son poquilotermos. Tienen una capa densa parecida a un abrigo de piel sobre la región torácica. Las orugas, también con la postura corporal, actúa como aislante. A ver, bueno, no, esto no, perdón. Estos tres no corresponden. Los insectos, las orugas, no corresponden a un animal homeotermo, son poquilotermos. Lo que sí corresponde son los mamíferos. Mamíferos pequeños aumentan la producción del calor sin temblar. Por ahí tienen acumulada una grasa que se llama grasa parda. Y bueno, requiere un gran consumo de oxígeno. Y el ejemplo, a ver, todavía me quedan 3 minutos. Esa grasa parda se encuentra alrededor de la cabeza, el cuello, el tórax y los vasos sanguíneos, ¿no? Esta grasa es muy importante para los organismos que hibernan, como las marmotas, aves y mamíferos. Aves sí entran aquí dentro de los homeotermos. Pierden el calor por medio de la evaporación o la transpiración de la humedad a través de la piel. Por encima de una temperatura muy crítica, pues aceleran ese enfriamiento y empiezan a jadear y abren las alas. Los únicos que tienen glándulas sudoríparas, aquí hace referencia a los caballos y los seres humanos. Y por último, ¿no? Habla de los cerdos no tienen glándulas sudoríparas y se revuelcan en el agua, en el lodo para enfriarse, bueno, si tienen el agua disponible, ¿no? Y si están en libertad. Bien, entonces sería una forma, jóvenes, de los homeotermos. Y aquí le dejamos, jóvenes, está muy interesante el tema, pero ya tienen clase. Entonces voy a detener la grabación y